¿Te imaginas a un hombre devorando el cerebro de la que presume como su amada? Ven a traer a tu mamá porque ya la y la eché en bolsas. En Puebla, un asesino confesó horrores inimaginables. La hice pedazos y la eché a la barranca, bueno, en bolsas. ¿Estás preparado para escuchar esta historia? Estos son los ecos del horror en Puebla, la cruda verdad de Montserrat. Sí, es lo que pido, justicia. Bienvenido a este episodio especial en el que nos sumergiremos en uno de los casos más oscuros y retorcidos de la historia reciente en México. Hoy desmenuzaremos con elocuencia y sin tapujos la historia de María Montserrat Ánimas Montiel y su esposo Álvaro N. Un relato que desafía la imaginación y revela las entrañas de una violencia indescriptible. Prepárate para adentrarte en un laberinto de hechos verificados por las autoridades, testimonios estremecedores y rumores conspirativos que han teñido de horror cada rincón de este caso. María Montserrat nació en el seno de una familia humilde en Puebla y desde sus primeros años demostró un inusual don para la empatía y el amor por los seres indefensos. Su vocación no solo se limitó a las personas, sino que se extendió a los animales, a quienes rescataba con una pasión que rayaba en lo sublime. Montserrat se convirtió en la protectora de los olvidados, una heroína silenciosa que dedicó su vida a brindar refugio a los más vulnerables. Madre de 5 hijas, su calidez y fortaleza eran conocidas en cada rincón de la comunidad. La evidencia forense y los testimonios de vecinos en declaraciones confirman la incansable labor que ejercía día a día, aún en medio de una vida plagada de dificultades y desamparo. Lástima que la misma luz que iluminaba su noble camino se viese opacada por la sombra de un hombre cuya oscuridad era, sin duda, de otro planeta. Si María representaba la esperanza y el cuidado, Álvaro N. se erguía como la encarnación de la violencia y la perversión. Hijo de un barrio plagado de secretos, este albañil de 32 años llevaba consigo un pasado manchado por la y una obsesión casi religiosa por la Santa Muerte. Tomaba y se metía cocaína, de todo. Vecinos lo describían como el tipo raro del barrio, que además se perdía en prácticas ocultistas que le hacían parecer salido de una novela de terror barata. Testimonios de familiares y reportes policiales, detallados en los expedientes oficiales, señalan que desde el inicio su relación con Montserrat estuvo teñida por actitudes dominantes y agresivas. No es extrañar que aquel ser, que parecía más una caricatura de villano que un hombre real, se convirtiese en el protagonista de una tragedia de proporciones inimaginables. El vínculo entre María y Álvaro era una amalgama de aparente pasión y dolor incesante. Más que mi hija, pues ahora sí no le creo, o sea, pues ya sabe que por amor siempre les daba, siempre le daba el lado a él. Desde el primer encuentro, quienes los observaban notaron la extraña mezcla de amor y violencia que impregnaba su convivencia. En una sociedad que a veces aplaude lo insólito, sus vecinos comentaban en voz baja: ahí van ellos, la pareja que nunca supo que el amor no debería de doler tanto. Testigos cercanos, incluyendo familiares que en declaraciones oficiales denunciaron el ambiente de terror en el hogar. Ellas vivían haciendo un cuarto a donde iba al baño y se paraba y se las quedaba viendo. Relataron episodios en los que Álvaro imponía su voluntad de forma casi ritual. Y luego las espiaba cuando se bañaba. Pero mis niñas me lo decían a mí, mis nietas iban y me decían. Como si cada grito y cada empujón fueran una parte de un oscuro ritual de dominación. María, por su parte, parecía atrapada en un torbellino emocional. Ella tenía la Santa Muerte en una de sus piernas, de colores. Y justificando sus actos y procurando mantener la paz, sin saber que su destino estaba ya marcado por una espiral descendente hacia lo abismal. Ya sabe que por amor siempre les daba, siempre le daba el lado a él. La noche del 29 de junio del 2023 se grabó en la memoria colectiva como la antesala de una tragedia sin precedentes. La Fiscalía recibió una llamada telefónica en la que se informó que Fernando A. solicitó apoyo para localizar a su hija de nombre María Montserrat A. Los vecinos de la Resurrección, una junta auxiliar en Puebla, escucharon gritos desgarradores que emergían de la vivienda de la pareja. A pesar de las constantes disputas que para muchos ya eran el pan de cada día en ese hogar maldito, algo en esa noche resultó ser diferente. El terror se apoderó de la comunidad. Al amanecer, la pesadilla se confirmó. María Montserrat no daba señales de vida. La conmoción se transformó en horror cuando Álvaro, con una frialdad que helaba la sangre, confesó a las hijas de Montserrat que había cometido el inenarrable hecho. Le dijo a una de sus hijas: ven a traer a tu mamá porque ya la y la eché en bolsas y estaba yo ahí presente. ¿Acaso la indiferencia de una sociedad que tolera la
fue cómplice? Los datos forenses y las declaraciones de testigos recogidos por las autoridades dejaron en claro que lo sucedido era una ruptura total de la humanidad. La escena en la vivienda se presentó como un cuadro macabro, restos desmembrados, un ambiente impregnado de sangre y terror. Al irrumpir en el hogar, encontraron a Álvaro actuando de manera desconcertante, intentando ocultar una bolsa negra en una barranca. Dentro de esa bolsa, lo que parecía ser basura se transformó en el epítome del horror. Restos humanos identificados posteriormente como los de María Montserrat. Se realizaron dictámenes en genética forense para lograr su identificación. Pero el verdadero acto de depravación no terminó ahí. Entre los innumerables detalles retorcidos sobresalió el hallazgo del cráneo, reutilizado por Álvaro como cenicero, y lo más atroz, se reportó que el cerebro de la víctima había sido consumido, convertido en parte de unos tacos que él mismo preparó. Y pues así los sesos se los comió, estaban comiendo con tacos, se la estaba comiendo. Este acto, calificado por las autoridades como un acto de canibalismo de proporciones infernales, se sumó a la leyenda oscura del asesino. Los testimonios, incluyendo el del propio Álvaro, en una declaración plagada de delirios y justificaciones, confirmaron que en ese instante la locura había alcanzado su ápice. En el centro de la investigación, las declaraciones de Álvaro N. se volvieron uno de los puntos más controvertidos. Durante su interrogatorio, el acusado afirmó, con una mezcla de desdén y perturbación, que fue el diablo en persona quien me empujó a hacerlo. ¿Acaso es posible que un hombre pretenda excusar su abominable crimen culpando a fuerzas sobrenaturales? Los testimonios de las hijas, quienes tuvieron que enfrentar la desgarradora revelación, son otra pieza clave en este rompecabezas. Con voces temblorosas y llenas de incredulidad, hasta aquel sábado que pues él llamó para saber que no la había relataron cómo Álvaro solía pronunciar frases que mezclaban promesas de amor con amenazas veladas, como si cada palabra fuese un presagio de lo que estaba por venir. Nosotros queríamos, por así que ver a mamá, pero pues él dice que la y que la fue a aventar a una barranca. Además, se recabaron declaraciones de vecinos y familiares. Está muy mal, no deben de ser eso porque es feo, es muy feo eso. Deberían de poner un alto. Que aseguraban haber visto comportamientos extraños, reuniones a altas horas de la noche, ritos con símbolos oscuros y una insistente presencia de sustancias alucinógenas en el ambiente. Las autoridades, en sus informes, no han dejado lugar a dudas. Se trató de una planificación escalofriante y de un acto que desafía la lógica humana. Una vez descubierto el horror, la maquinaria de la justicia se puso en marcha. Las autoridades desplegaron un operativo sin precedentes para recabar cada detalle del suceso. Los informes periciales, las huellas, el análisis de ADN y cada dato corroborado por expertos se sumaron a una investigación que parecía sacada de una novela negra. Dicha policía informó que, encontrándose en la búsqueda de María Montserrat A., elementos de esa corporación municipal escucharon ruidos como si alguien caminara en un sembradío de maíz. Además escucharon múltiples ladridos de perros, por lo que se dirigieron a una barranca que se encontraba próxima al lugar de la búsqueda. La prensa no tardó en abrazar la historia. Por su propio novio. De su pareja. Familia de Montserrat. Amante y defensora de los animales. El agresor podría ser liberado a pesar de que confesó. Convirtiéndola en el centro de un debate nacional sobre la violencia de género y la impunidad. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos utilizaron este caso como un grito desesperado por justicia, mientras que una parte de la ciudadanía, con tono sarcástico y a veces cruel, comentaba que la barbarie tenía dueño y apellido. En redes sociales, los rumores y conspiraciones crecieron a pasos agigantados, desde teorías que apuntaban a la pertenencia de Álvaro a sectas ocultas hasta aquellas que aseguraban que el canibalismo había sido ritualizado en reuniones secretas en barrios marginales, ninguna de las cuales fue confirmada, pero que encendieron la mecha de una indignación popular. En medio del clamor por respuesta surgieron teorías conspirativas que añadieron un tinte de paranoia a la ya oscura narrativa. Algunos afirmaban que Álvaro N. no actuó solo, sino que formaba parte de una red oculta dedicada al culto de la Santa Muerte, donde prácticas tan aberrantes como el canibalismo eran parte de rituales secretos. ¿Será que en algún oscuro rincón del inframundo se sirven tacos con cerebro humano? Se oían bromas macabras en foros anónimos, mientras otros, con una mezcla de temor y fascinación, insistían en que el crimen era la culminación de una serie de señales ignoradas que se remontaban a años atrás. Diversos expertos, autodenominados en ocultismo, cuyas palabras apenas rozan el umbral de la
credibilidad sugerían que la y el fervor religioso habían llevado a Álvaro a cruzar un umbral del que ya no habría retorno. La Santa Muerte, símbolo venerado en ciertos círculos, fue injustificadamente señalada como cómplice de esta barbarie, a pesar de que las autoridades recalcan que ninguna evidencia vinculaba formalmente sus prácticas con el crimen cometido. Lamentable este tipo de hechos que sucedan. Una persona solamente enferma y desquiciada es la que puede atreverse a hacer este tipo de situaciones. Sin embargo, el rumor persistía, alimentando el fuego de una histeria colectiva y de una narrativa que en ocasiones resultaba más absurda que trágica. El juicio de Álvaro N. se convirtió en un espectáculo mediático sin parangón. En la sala, entre murmullos incrédulos y miradas fijas, se desvelaron detalles que helaron la sangre de los presentes. Los fiscales presentaron pruebas irrefutables, restos biológicos, testimonios de testigos. Llegaron los familiares de la señora y pues ya los había dejado una barranca porque ya se le pasó el efecto de la y él solito se entregó. Bueno, ya llegó la policía y todo, y que él se entregó, confesó lo que hizo. Y una confesión que, a pesar de su tono delirante, dejaba entrever una planificación premeditada. La defensa, en un intento patético de mitigar la responsabilidad, argumentó que el acusado sufría de trastornos mentales severos inducidos por el consumo excesivo de drogas y por un fanatismo religioso desmedido. Que se lo llevaron a San Miguel y que si no le comprueban nada así ahorita en 90 días, que puede salir libre. Pero ni los supuestos efectos alucinógenos ni la invocación del diablo lograron convencer a un tribunal que buscaba justicia para una mujer que había sido, sin lugar a dudas, víctima de una violencia inhumana. Que pedimos también a las autoridades correspondientes un castigo ejemplar. Por supuesto, nos solidarizamos con la familia. El veredicto fue contundente. Condena a la máxima pena permitida por la ley sin posibilidad de apelación o reducción de la sentencia. La sentencia, transmitida en vivo, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y en un duro recordatorio de la fragilidad de la vida humana ante la barbarie. Tenemos que regresar a ser comunidad todos. El respeto a la mujer es fundamental y se tiene que dar una formación desde la base. Las autoridades tenemos que asumir nuestros retos, tenemos que buscar nuevamente hacer conciencia en toda la sociedad. Mientras la comunidad de la resurrección intentaba recomponerse tras el terremoto emocional, las secuelas del crimen de María Montserrat se hicieron evidentes en cada rincón. Las hijas, obligadas a vivir el día a día con la sombra de la violencia, enfrentaban una realidad marcada por el trauma y la pérdida irreparable. La sociedad, por su parte, se vio forzada a reflexionar sobre el machismo endémico y la indiferencia que permitieron que esta tragedia pasara desapercibida durante tanto tiempo. Expertos en violencia de género y activistas señalaron que este caso no era un hecho aislado, sino el reflejo de una estructura social que falla en proteger a quienes más lo necesitan. Cada dato, cada testimonio y cada rumor recogido en la vorágine informativa se convirtió en un llamado urgente a la acción, a la reforma y sobre todo a la prevención. Hoy, al cerrar este episodio, recordamos a María Montserrat no solo como una víctima, sino como un símbolo de la resistencia ante la barbarie. Su legado, el de una mujer que luchó por los indefensos, perdurará como un faro que, en medio de la oscuridad, nos insta a nunca callar ante la violencia. A Álvaro N. la historia le adjudica un destino sin redención, pero el verdadero juicio recae en una sociedad que debe aprender a identificar y detener las señales antes de que se conviertan en tragedia. Quizá entre el sarcasmo y la indignación encontramos la fuerza para no repetir estos errores y para exigir, con palabras tan educadas como directas, que nunca más se glorifique lo abominable. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la condición humana. Que la memoria de María Montserrat inspire construir un futuro en el que la justicia y la compasión sean las únicas respuestas ante la barbarie.